Hola, buenos días. Después de unos años de inactividad he decidido relanzar un poco este canal subiendo una serie de nuevos vídeos que puedan servir de alguna manera a padres y madres de hijos adolescentes. Y me he decidido a subir hoy un vídeo que ayude a comprender un poco, por lo menos a entender un poco el funcionamiento del psiquismo, en este caso del hijo y de la hija, según nos habla el psicoanálisis, cómo funciona. ¿Por qué digo esto? Porque yo con bastante frecuencia en mi trabajo he sentido la necesidad de explicar a padres y madres que algunas de las conductas que pueden tener y que para ellos son incomprensibles pueden estar provocadas por impulsos y por deseos inconscientes. Nosotros estamos muy marcados por una cultura cartesiana de esto se deduce esto, de causa-efecto, y hay cosas que escapan al entendimiento, a la razón, y eso se da en el psiquismo de cualquier persona, aunque yo en estos momentos me centro a hablar de los adolescentes. Entonces, yo he tenido que explicar, ¿y cómo lo hacía? Bueno, pues utilizaba una metáfora de una casa. ¿Por qué? Porque cuando les digo que su hijo o su hija actúa de forma inconsciente, me daba cuenta que en el lenguaje coloquial inconsciente se usa casi como de una manera alocada o de una manera en que no se piensan y no se valoran las consecuencias. ¡Ay, qué inconsciente eres! Y no se trata de eso. Cuando hablamos de que hay conductas que están motivadas por impulsos inconscientes, nos referimos también en que el sujeto, la persona, el adolescente, no tiene ni la menor idea de las fuerzas que están detrás y que impulsan esa consciencia, ¿vale? Puedo hablar de conductas, tengo aquí, lo he escrito antes, pues puedo hablar de conductas contradictorias de rechazo y afecto, ambivalencia en la relación familiar, principalmente con la madre, la necesidad de separación y de pertenencia que se da en esa etapa, rechazo inconsciente a crecer y deseo de regresión a una etapa infantil, ¿no? El duelo por la pérdida de la infancia, etcétera, etcétera. Hablo de ese tipo de deseos, frustraciones, impulsos que están dentro de nosotros, pero que no llegan a la conciencia. ¿Y por qué no llegan a la conciencia? Y aquí es donde meto la metáfora de la cual les hablaba. La metáfora que voy a usar es una que cuando yo estudiaba psicología, pues allá entre el 77 y el 82, tenía un profesor que era el doctor Fernández Villamarzo. Y este hombre nos dio una clase que a mí me quedó grabada. Él decía que nos hablaba de lo que eran las estancias psíquicas y las instancias psíquicas para entender el psiquismo. La palabra estancia, bueno, pues hace referencia a un espacio, a una habitación. Y decía que nuestro psiquismo estaba organizado como una casa que estaba semienterrada. Entonces esa casa tenía un semisótano con unas pequeñas ventanucos a la altura de la calle, un primer sótano oscuro en el que solo podía entrar algo de luz cuando se abría la trampilla entre el semisótano y el primer sótano, y un segundo sótano donde nunca entraba la luz. ¿De acuerdo? Entonces, el semisótano, si vamos a una persona, el semisótano correspondería al consciente, con esos pequeños ventanucos. El primer sótano correspondería al preconsciente y el segundo sótano correspondería
al inconsciente, ¿de acuerdo? Con lo cual, el consciente de lo que somos conscientes es solo una pequeña parte de nuestro psiquismo, ¿de acuerdo? Y en él se encuentran los pensamientos, las emociones y las acciones que tienen relación y reflejo en la realidad. En el preconsciente, en el primer sótano, se encuentra todo el material, bien sean conocimientos, sentimientos y recuerdos que no están en la memoria, pero que a través de la evocación podemos traerlos a la memoria. Es decir, yo quizás no me acuerdo de lo que hice este fin de semana, pero si me pongo a recordarlo puedo rescatar, ¿de acuerdo? Y en el inconsciente, en el segundo sótano, se encuentran aquellos sentimientos y deseos reprimidos, de contenido peligroso o inaceptable para la conciencia, pero que sin embargo tienen influencia en cómo nos sentimos y en aquello que hacemos, ¿no? Claro, proseguía nuestro profesor Villamarzo diciéndonos que, claro, teníamos que tener en cuenta que en el segundo sótano, en el inconsciente, nunca entraba la luz, por lo que no podíamos conocer lo que había, su contenido, bueno, a través de la terapia, la interpretación de los sueños, los lapsus y tal, pero no de forma normal o natural, ¿no? Y además nos decía que en el inconsciente regían dos reglas que es importante a tener en cuenta. Primero, es alógico. Alógico no quiere decir ilógico. Ilógico significaría que está en contra de toda lógica. Alógico es que no sigue las reglas de la lógica. No hay nada de lógica fuera de las normas y de reglas de lo que consideramos lógico. ¿De acuerdo? La segunda regla que tiene el inconsciente es que es atemporal. No existe el concepto de tiempo como lo conocemos. Y entonces una frustración, un deseo, un impulso que hemos tenido hace muchísimos años y que ha sido reprimido en el inconsciente tiene la misma relevancia de aquello que nos ha sucedido hace unos pocos días, ¿de acuerdo? Entonces esa es la estructura. Tenemos una casa con esos tres sótanos y esas son las estancias psíquicas. Luego nos hablaba el profesor Villamarzo de las instancias psíquicas, que serían las tres personas que viven en nuestra casa, los tres sujetos que viven en nuestra casa. Porque la casa tiene tres habitantes llamados ello, yo y superyo. Vale. El ello, que reside en el inconsciente, se rige por el principio del placer y busca la satisfacción inmediata de cualquier deseo o impulso. Y presiona a la conciencia para que ese deseo o impulso llegue a la conciencia, o sea, suba del segundo sótano hasta arriba, hace una presión, ¿de acuerdo? Otro habitante es el superyo. El superyo se mueve entre el preconsciente y el inconsciente y se rige entre el principio del deber, normas, reglas y aquello que hemos ido introyectando de los conceptos o los mandatos parentales, ¿no? También quiere acceder a la conciencia, quiere hacer lo que él ordene, y hay un tercer habitante que es el yo, que intenta evitar que los contenidos del ello y los contenidos del superyo, aquellos que son inaceptables para la conciencia, hace el esfuerzo de que no lleguen a la conciencia. El yo se mueve un poco por los tres niveles, pero es el que puede estar en el semisótano con esas ventanas que, bueno, pues semiventanas que dan a la calle, ¿no? Bueno,
el yo está regido por el principio de realidad, entonces tiene que intentar armonizar los deseos y los impulsos del ello y las exigencias del superyo. Y lo hace a través de unos mecanismos de defensa, las llamadas defensas yoicas, para que, intentando evitar que accedan a la conciencia, bien a través de la represión, la sublimación o otro tipo de defensas que no vamos a pasar a describir, ¿no? Con lo cual, digamos que existe una policía de frontera. En el paso a la conciencia existe una policía de frontera, nos decía Villamarzo, que está a las órdenes del yo y que controla que los contenidos no deseados lleguen a la conciencia. De ahí, claro, dense en cuenta, les voy a meter una pequeña explicación de los sueños. Esa policía de frontera se va a dormir, ¿vale? A la noche y queda solamente un pequeño retén. Por eso los contenidos se disfrazan, suben a la conciencia disfrazados y engañan a ese retén que queda en la frontera. Vale, de acuerdo, contenidos inconscientes. Claro, si se acuerdan de lo que les he dicho, que el inconsciente es alógico y atemporal, nos cuesta entender los sueños, por eso hace falta interpretarlos, porque los sueños tienen un nivel de contenido manifiesto, que es lo que soñamos, y un nivel de contenido latente, que sería lo que quiere significar ese sueño. ¿De acuerdo? Entonces, cuando llega la mañana y nos despertamos, toda la policía de frontera se levanta y intenta reprimir nuevamente esos contenidos que han podido acceder a la conciencia y hundirlos en los sótanos. De ahí, ese es el motivo, porque a veces nos pasa que nos despertamos diciendo, joder, vaya sueño que he tenido, y al pequeño rato ya no podemos acordarnos de lo que hemos soñado, ¿de acuerdo? Claro, y yo, ¿por qué explico esta metáfora? Pues para entender que en la adolescencia hay impulsos que dan, que mueven conductas y que no tienen una base consciente. Pongo un ejemplo, y el ejemplo que pongo, que es muy sencillo y muy fácil de entender, me he encontrado a veces con padres y madres que han adoptado a un niño o a una niña, y en el esquema de la lógica de esos padres está, bueno, yo he adoptado a este niño, lo he sacado de una situación gravemente carencial, le he incorporado a la familia, es mi familia, he creado junto con él una familia, le he dado muchísimo afecto, muchísimo cariño, le he dado recursos materiales para que pueda irse labrando un futuro, y espero que responda de una manera coherente o de una manera adecuada a todo el esfuerzo y todo el cariño que he invertido en él. Y generalmente suele ser así durante la infancia. Pero en la adolescencia, que es un momento donde hay que resituar muchas vivencias y muchos traumas infantiles, muchas historias reprimidas durante la infancia, hay que irlas resituando. A veces se encuentran con que el comportamiento de su hijo o de su hija es bizarro, es un comportamiento que son incapaces de entender, ¿no? Con lo cual esos padres que no están formados en estos conceptos y conocimientos se encuentran totalmente desconcertados, desorientados frente a la conducta y respuestas de sus hijos, sin intuir
el origen de esos comportamientos. Y entonces, bueno, pues ya intentan darse razonamientos que a veces no corresponden con la realidad. Bueno, me ha salido un hijo enfermo mental, es hiperactivo, es un desagradecido. Entonces, ayudar a comprender, fíjense las vivencias, les podría poner muchos ejemplos, pero un niño necesita un cuidador constante y cuando está en un orfanato la gente trabaja por turnos, no tiene una figura a la que apegarse constante, porque a veces por turnos, a veces hay gente que está en un contrato y luego se va fuera. Bueno, habría muchas cosas que hablar, ¿no? Con lo cual, ayudar a los padres a comprender a que no es una respuesta contra ellos, a que el hijo o la hija no es solamente o no es desagradecido, sino que está viviendo o reviviendo sufrimientos de otra época que le afectan en la conciencia, les ayuda a relajarse y a poder gestionar de una manera distinta las dificultades que está teniendo con ese hijo o con esa hija. Bueno, para terminar y ahondar en este concepto que les he dicho, hacer una referencia a lo que Freud llamó las 3 heridas del narcisismo de la humanidad, ¿de acuerdo? Que creo que es un concepto que a mí me gusta mucho y ayuda a entender también la base inconsciente. La primera herida se la dio Copérnico. Hasta Copérnico nosotros pensábamos que éramos el centro del universo. ¿Vale? Hubo unos griegos anteriormente, pero bueno, ahora nos vamos en la cultura griega, pero nos vamos a Copérnico. Claro, en ese sentido se pensaba que el Sol giraba alrededor de la Tierra. La Tierra era el centro del universo y todos los planetas giraban el Sol. La Tierra era el centro de la creación. Y sin embargo, Copérnico nos dijo que no. Nos dijo que era al revés, que era el Sol, la Tierra la que giraba alrededor del Sol, igual que otros planetas, y solamente es un pequeño planeta dentro de una galaxia y no es el centro de la creación. Con lo cual dejamos de ser los seres humanos el centro de la creación. La segunda herida narcisista, en 1859, Darwin publicó El origen de las especies y allí demostró que el ser humano era un escalón más dentro de una cadena evolutiva. Es decir, ya no éramos el centro del universo, pero tampoco éramos especiales, como dice la religión, hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos una especie que está en el último escalón de la cadena evolutiva, pero dentro de una evolución. Y la tercera herida narcisista se la dio el propio Sigmund Freud al decir que no somos soberanos en nuestra propia alma, que hay una gran parte relevantes de nuestra vida anímica que ni siquiera conocemos. Bueno, espero que les haya servido esta pequeña metáfora y esta explicación y hasta el siguiente vídeo. Gracias.